Cristina Robledano, por favor, sí. Miriam Zaitegui y Sergio Fernández. Cristina Robledano, que es responsable de Transición Climática Justa para España en Porticus. Miriam Zaitegui, que es la directora en España del Programa para España de la European Climate Foundation. Y Sergio Fernández, que es el coordinador de comunicación de la Fundación Biodiversidad. Mil gracias por venir aquí y por presentarnos pues esta perspectiva del sector fundacional. Gracias. Gracias, José. Me evito ya las presentaciones porque además de la pantalla lo ha hecho muy bien José. Agradecer en primer lugar a José y a Fundaciones por el Clima y también a la Asociación Española de Fundaciones, porque a veces podemos tener la sensación de que se organizan muchas jornadas para hablar siempre de lo mismo, pero creo que es importante que se sigan organizando y que sigamos hablando y con el objetivo de generar conocimiento, que yo creo que tiene que ser un poco el objetivo de jornadas como esta, porque hablaban Lucía y Pilar al inicio de que hay más de 10.500 fundaciones, no todas tienen los mismos recursos, no todas saben cómo actuar en una situación como esta. A veces no es cuestión de tener más o menos presupuesto, sino de tener el conocimiento necesario para saber cómo actuar en cada momento desde cualquiera de las entidades, de puertas para adentro y también de puertas para afuera. O sea, que yo creo que es un poco el objetivo también de la mesa que nos ocupa ahora. Tenemos 45 minutos por delante. Habrá un momento también para la participación de los que estáis aquí, también de los que están siguiéndonos a través de Zoom, con lo cual también habrá un espacio al final para cualquier reflexión que queráis dejarnos. Antes de empezar, Miriam, Cristina, ya os ha presentado José, pero sí me gustaría, para los que están aquí presentes, para los que nos están siguiendo y que quizá no conozcan cuál es la labor o a qué se dedica tanto la European Climate Foundation como Porticus, que nos contéis primero, Miriam, un poco en un minuto, resumen, qué es la European Climate Foundation. Bueno, gracias por invitarme y por tener aquí a la European Climate Foundation. El programa para España de la Fundación lleva apenas 5 años, de hecho empezó confinado, eso siempre me gusta decirlo, porque representa un poco que las crisis es la nueva normalidad, ¿no? En todo esto, que también hay que tenerlo en cuenta. Es una iniciativa filantrópica. Nace en 2008 con el objetivo de acompañar a Europa en la consecución de los acuerdos de París y, en un minuto, porque hacemos muchísimas cosas, ideamos estrategias a nivel nacional e internacional, estrategias que tengan ese enfoque sistémico para conseguir regulaciones más ambiciosas, justicia social y demás. Luego ya hablamos un poco más, pero así eso es lo que hacemos. Apoyamos al final, ideamos estrategias y ponemos los recursos, que no es solo financiación, también es apoyo táctico, información, en fin, va bastante más allá ya del dinero, esto de la filantropía. A los agentes que pueden desarrollar esas estrategias. Cristina, en Porticus, teniendo muchas líneas de actuación similares a la European Climate Foundation, cuéntanos en un minuto un poco a qué os dedicáis. Gracias, Sergio, y gracias por invitarnos a este evento. Porticus es una organización internacional que pertenece a la filantropía también, tiene 4 áreas de actuación. Problemas sociales, justicia social, Iglesia católica, clima, que entendemos clima como personas y cuidado del planeta, y educación. Lo que hace Porticus no es una fundación en todas partes del mundo, pero lo que hace es gestionar y asesorar a las fundaciones de la familia Bernick-Meyer en sus estrategias y en realizar y a sus fundaciones donantes. Bueno, eso es básicamente lo que hacemos. O sea, somos, digamos, gestores de donaciones y gestores de estrategias. Pues vamos a visibilizar precisamente eso, qué avances, qué oportunidades, qué obstáculos os habéis encontrado en este camino con todas las entidades que colaboran y que trabajan con vosotras, para que la gente sepa un poco cómo es el camino que nos está llevando hasta este punto y retos también, que es un poco el título de la mesa que tenemos a futuro. En nuestras fundaciones, o filantropía en general, ¿no? Imagino. Sobre los avances, hemos avanzado, sí y no. Sería la respuesta. Aquí hablo de lo que es la filantropía en general. La inversión en clima por parte de la filantropía sigue siendo como de un 2%, que era Tengo a Rosa por ahí, que se sabe todos estos datos mucho mejor que yo, me corriges.
Pero es verdad que cuando la cumbre de Copenhague, que bueno, para los que no lo sepáis, pues fue un estrepitoso fracaso, no se apostó demasiado por parte de la filantropía por el clima, ¿no? Porque parecía que todo eso que pedían los colectivos ecologistas y demás era pues poco realista y así también coincidía pues con una crisis a nivel mundial de desempleo, de bueno, en fin, crisis financiera, todo lo que recordamos. Y hoy pues sigue siendo el mismo porcentaje a pesar de que el ecosistema es otro, ¿no? Se mencionaba el Pacto Verde Europeo, ha habido grandes avances y es verdad que con ese 2% las organizaciones que son apoyadas por la filantropía pues han conseguido que los coches de combustibles fósiles tengan una fecha fin, que las centrales de carbón estén cerrando, es decir, el avance ha sido impresionante, ¿no? Que haya fondos de solidaridad con el sur global también para afrontar esta transición. En fin, los ejemplos de éxito son muchísimos. Y eso con un 2%. Entonces, bueno, hemos avanzado mucho porque desde luego hemos sido muy, muy eficientes, pero es verdad que a pesar del contexto actual, donde el cambio climático lo permea todo, hablar de clima es hablar de finanzas, de uso de la tierra, de un cambio cultural tremendo, ¿no? Incluso en la forma diaria de cómo vamos a vivir, que siga ese 2% es llamativo, ¿no? Que no se haya aumentado. Así que yo creo que el reto es aumentar eso, apoyar también el enfoque sistémico, ¿no? que ha salido ya en las intervenciones anteriores, porque hay veces también, ¿no? que parece que tenemos que ir a por un gran premio, ¿no? Como un gran win de algo y, sin embargo, todas las capas que hay que afrontar para que eso ocurra, eso también hay que financiarlo, ¿no? Que a veces es una cosa bastante más invisible. Ahora nos adentramos un poco en el por qué se sigue manteniendo igual solamente ese 2%, pero Cristina, un poco desde vuestro punto de vista, ¿cómo lo veis? El tema de avances, oportunidades, retos. Bueno, yo quiero ser optimista y lanzar un mensaje de optimismo. Es verdad que queda mucho por hacer, pero creo que sabemos más cosas, creo que somos más. Ya todo el mundo sabe que la crisis no es la crisis climática, sino que hay una crisis que tiene 4 aspectos, ¿no? Es el medioambiental, es el social, es el económico y es el sanitario, ¿no? Y que cuando hablamos de la crisis estamos hablando de las 4 cosas. Cada vez hablan más los sectores, o sea, es necesario coordinarse, la coordinación de acciones está encima de la mesa, hay lenguajes que se manejan de manera diferente en torno a estos temas. Más técnicos, digamos, más a lo concreto, pero también de cosas más intangibles, ¿no? Cada sector tiene sus lenguajes y cada red tiene sus lenguajes y yo creo que también se está, si no avanzando, está encima de la mesa el construir un lenguaje donde los distintos sectores, o sea, el sector de la sociedad civil, el sector pues, el edificatorio, el financiero, puedan dialogar y puedan encontrar soluciones conjuntas, ¿no? Digamos. Los diálogos multiactor son esenciales ahora y suceden cada vez más, el escucharnos y luego para mí es un avance que haya resistencia, o sea, que la resistencia sea más visible me parece que es un síntoma de que se está avanzando, ¿no? Porque cuando estamos apretando mucho y hay muchos apretando y encuentra resistencia es que verdaderamente está habiendo un avance, ¿no? Entonces para mí esto que pueda ser percibido como algo negativo, creo que es un síntoma de que se está avanzando. El tema de pensar, de estar hablando del cómo se hace y no de si hay que hacerlo o no, yo creo que está superado. Es verdad que sigue habiendo negacionistas, bueno, no importa, o sea, lo importante es seguir construyendo movimiento y perseverar. Y creo que cada vez tenemos más capacidad, se le está dando más capacidad al funcionario público, al que hace las políticas, a la sociedad civil. Creo que hace falta mucho también, ¿no? Creo que muchas veces existen oportunidades en las que la sociedad civil se puede sentar en una mesa para construir una política climática, pero no está preparado, ¿no? Todavía no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene la agenda climática inserta como un eje transversal de sus acciones. Y yo creo que para eso el sector fundacional juega un papel clave, ¿no? Creo que nosotros, vosotros, nosotros, tenemos que estar preparados para esas oportunidades cuando aparecen y pedir esas oportunidades, ¿no? Levantar la mano. Y ese 2% que hablábamos al principio, ¿a qué creéis que se debe? ¿Es un problema de falta de presupuesto? ¿Es un problema de desconocimiento? ¿Es un problema de incredulidad, de escepticismo? Porque, decía yo al principio, jornadas de este tipo las hay a diario, no solo en España, sino a nivel europeo. Sigue habiendo interés en estas jornadas, a la vista está. Seguimos insistiendo todos los días en la importancia de abordar la transición ecológica, pero seguimos instalados en ese 2%.
Aquí voy a especular mucho. Creo que ya incredulidad no es, porque bueno, pues es que está claro que es el tema, ¿no? O sea, el cambio climático, el Pacto Verde, el Acuerdo de París es lo que va a guiar todas las políticas, es transversal, es transversal a todo y así debe ser. Creo que lo que falta igual es valentía y luego una forma de hacer filantropía que sea como distinta a la anterior. Hablaba antes de los big wins, ¿no? Y creo es eso, que lo que hay que experimentar, o sea, la filantropía tiene que ser valiente para experimentar mucho y tener muchos éxitos muy invisibles, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que algo suceda? En ICF nos encontramos a veces pues con estrategias, no sé, pues sustituir las calderas por electrificar las calefacciones. Pues aquí vivimos de alquiler. Entonces, ¿con quién tienes que hablar? ¿Con el inquilino? ¿O con quién da la hipoteca para que se compre? ¿O con los fondos de inversión? Es una estrategia totalmente distinta en España de lo que va a ser en otro país. Entonces, también las estrategias tienen que ser muy territoriales y a veces ese enfoque sistémico yo creo que no se acaba de entender. Creo que además tiene que perder el miedo como a experimentar. O sea, la filantropía puede ser, creo que un valor añadido que tiene increíble es la capacidad de experimentar para ser muchísimo más creativo. No hay que inventar la rueda, hay soluciones que también están funcionando, o sea, no hay que seguir invirtiendo en cosas, sino en escalar las que sirven y experimentar mucho. Entonces yo creo que es una parte de valentía. Y luego también, estos son procesos lentos, las regulaciones, ¿no? Pues también tienen que ser pacientes con eso y también financiar mucho el ecosistema. Yo creo que más allá de financiar, pues hemos conseguido que los combustibles fósiles o el transporte no se base en combustibles fósiles. Ahí tú has creado también un ecosistema muy fuerte que ha conseguido ese éxito. Ese ecosistema tiene que seguir siendo financiado, tiene que seguir. Entonces creo que falta como esa visión y muy de largo plazo también la visión. Quizá hay un marco normativo a nivel internacional que es muy reciente y quizá también nos falta ir conociendo cómo implementar todo. Pero yo creo que tenemos que escuchar la filantropía mucho a la gente que está trabajando, porque en realidad ellos son los que saben cómo cómo va a ser el devenir de todo esto. ¿Cómo lo ves tú, Cristina? Vamos a ver. Sé sincera. ¿O no? A ver, es que es curioso porque hemos preparado esto, pero Miriam y yo no hemos hablado y a mí la palabra que también me venía a la cabeza es valentía, ¿no? Y aquí claro, casi me voy al plano personal. Yo llevo trabajando en esto desde 2020, o sea, desde Porticus, ¿no? Siempre estaba ahí. Creo que ha sido un viaje, una transformación institucional y personal también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener coraje y hay que ser valiente. Yo creo que están pasando muchas cosas. Antes hablaba de perseverar. Creo que hay que seguir perseverando. Creo que hay muchas cosas invisibles que están pasando. Yo os puedo contar ejemplos de lo que hemos hecho con el programa de ciudades, que teníamos un foco en Madrid. Se han realizado 2 procesos participativos con jóvenes y con adultos en zonas del sur de Madrid, con colectivos en situación de vulnerabilidad. Te das cuenta de que hay miedos y que ellos tienen miedos y que un ciudadano, quizá del norte de Madrid, con otra situación socioeconómica, también tiene miedo, ¿no? Entonces, creo que la valentía es algo que no importa dónde estés y para quién trabajes, cuál sea tu sector o tu foco, está ahí, ¿no? Al final, a la gente lo que le interpela es lo del día a día. Estaba poniendo Miriam ejemplos sobre cómo transformar ellos mismos, ¿no? Como ICF, ¿no? Cómo hacer las cosas bien desde dentro. Yo creo que son procesos lentos. Creo que ese porcentaje, lo que nos pasa es que no hay datos verdaderamente de lo que está sucediendo a día de hoy, porque muchas cosas son intangibles. Creo que las entidades se tienen que dar la vuelta como un calcetín. O sea, verdaderamente manteniendo el foco y la misión, creo que la agenda climática tiene que estar en el eje y hay una transformación completa de la propia entidad, ¿no? No solamente es yo hago para mi colectivo foco, es que yo tengo que ser coherente y transformarme a mí misma, ¿no? Reducir mis propias emisiones, que mis empleados sean coherentes también con esa reducción de emisiones y luego que todo mi trabajo emane la agenda climática, ¿no? Y entonces eso es muy lento y es muy difícil, pero yo creo que están pasando cosas y que ese 2% no es cierto, ¿no? Que estamos avanzando en eso también.
Esta es mi opinión verdadera y sincera. No esperéis a que os pregunte, si queréis entre vale. vosotras Bueno, también. iba a añadir sobre ello y también venía un poco a la charla del Pacto Verde Europeo, que también un riesgo, o sea, soy una pesada con lo del enfoque sistémico, pero es que realmente creo que es donde se tiene que enfocar todo, ¿no? Hasta ahora había una dinámica, por lo menos en mi experiencia en ECF, como grantee que fui en el pasado y como directora del programa desde hace casi 5 años, y es se tiende a ser muy sectorial, ¿no? Que el Pacto Verde Europeo yo creo que ahora peca también de tener ese riesgo, de ir a ser muy, muy sectorial y, por ejemplo, olvidarse de cosas como pues, la crisis democrática, ¿no? La crisis democrática es una cosa que va a influir muchísimo en esos éxitos sectoriales o no. Si las decisiones tienen que ser políticas y no estamos confiando en la forma de hacer política, difícilmente vamos a conseguir juntar, ¿no? A todos los actores necesarios para llevar a cabo. Entonces, hablaba de la valentía porque también es una diversidad de lugares donde se tienen que poner los recursos para conseguir ese éxito en el sector industrial, ¿no? que es como la joya a la corona del nuevo ciclo político europeo. Pues bueno, para que eso ocurra es que tenemos que hablar de territorios, tenemos que hablar de muchísimas cosas y de la desafección institucional y rediseñar la democracia, creo que eso es clave. Y no veo tantos fondos yendo, bueno, igual están, oye, y ojalá y me equivoco, pero creo que es eso, ese enfoque sistémico es necesario. Aumentar, por supuesto, ese 2%, pero también teniendo en cuenta todas las capas en las que tienes que estar invirtiendo para esa gran victoria que quieres en los sectores. Habéis hablado las dos en vuestras intervenciones recientes del ciudadano. Sois dos entidades que también trabajan mucho en lo local, con entidades locales. ¿Cómo veis el papel que está jugando el ciudadano en este cambio de hábitos, en este cambio cultural, en esta transición ecológica? ¿Y consideráis que quizá uno de los problemas que nos estamos encontrando es que se está poniendo demasiado el foco en el ciudadano y eso le abruma y le hace parar? Bueno, yo creo que el ciudadano quiere y está deseoso, de hecho. Lo que pasa es que es muy frustrante cuando después el sistema no te acompaña, ¿no? Yo creo que hay muchas entidades y hay muchos movimientos que llevan muchos años ya, y no hablo solamente de los activistas o de las entidades dedicadas a medio ambiente, sino asociaciones de vecinos, individuos, ¿no? Ciudadanos individuales, comunidades completas que están haciendo muchas cosas y que quieren participar. Y hay muchas mesas de participación. Lo que pasa es que falta escala, pero la ciudadanía está ahí y quiere participar. A veces lo que ocurre es que no encuentras la manera, no sabes, ¿no? No todos estamos metidos en el tejido asociacionista, no sabemos los mecanismos. Hacen falta, yo por la experiencia con Porticus, tenemos un proyecto que ha montado una oficina de transición justa en Palomeras Bajas, está trabajando con ciudadanía y con la asociación, coordinados con la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, y ha habido muchísimo interés. Vecinos de otros distritos se han acercado a esta oficina. Es una oficina que está conectada y tejida con las asociaciones del barrio. Es que hacen falta esos instrumentos y esos mecanismos en los que, digamos, los sectores, el sector financiero, las cajas, las empresas de rehabilitación se acercan al ciudadano y le ayuda a hacer esa transición. Porque yo creo que sí que hay interés. Luego hay miedos, claro, porque esto es difícil, requiere una inversión financiera, no todo el mundo puede permitírselo. Bueno, hay que ver también el cómo se financia esto, quién paga la factura, ¿no? Como me decían a mí la gente de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza, cuando les dije si se sumaban a este trabajo, ¿no? de meter la agenda climática en su eje transversal y de asegurar un asiento a sus colectivos, ¿no? En las conversaciones sobre la hoja de ruta para la neutralidad climática en la Ciudad de Madrid, ¿no? Y ellos me decían, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero ¿quién paga la factura, ¿no? De esta transición? Entonces, es verdad que luego hay una factura, hay una parte económica, ¿no? Que es lo que está discutiendo ahora todo el mundo, pero la ciudadanía está preparada y quiere, además. Yo creo que hay que aprovechar eso y darle impulso, pero nos hacen falta como los mecanismos intermedios. ¿Cómo lo veis, la implicación de la ciudadanía en esto? Vale, yo voy a coger por seguir que Cristina ha mencionado dónde están los debates de la transición ecológica, que creo que es importante, y hoy el negacionismo en Europa
es residual, sobre todo en España además. Es decir, la ciudadanía española es la que más demanda ambición climática y la que menos niega el cambio climático. En realidad el peligro ahora mismo aquí está en la velocidad a la que se implementa esta transición ecológica, las soluciones que aceptamos o no para ella y, bueno, y por supuesto quién la paga. Eso me parece como clave. ¿Y dónde está la ciudadanía en todo esto? Pues yo creo que lo que tú decías, ¿no? De que se sienta abrumada. Las decisiones, de nuevo, tienen que ser políticas y la responsabilidad individual yo creo que es algo como que no está funcionando, que creo que puede ser un freno, porque tú te sientes muy solo haciendo las cosas tú. Por lo tanto, recuperar el colectivo en cuanto a esto. Pero también pienso que hay muchas iniciativas y que no se está esperando al gobierno en muchas cosas, ¿no? Se sabe de la urgencia y hay gente organizándose y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y muchísimos cambios, además de solidaridad ciudadana, de refugios climáticos y demás que salen de forma espontánea. Y de hecho yo creo, y vuelvo a la innovación democrática, que hay que escuchar, o sea, que hay que crear una estructura democrática que vaya mucho más allá de la participación, que escuche, ¿no? las soluciones ciudadanas muy apegadas además a los territorios y que se eleven. Es decir, que la experiencia, los recursos del Estado se pongan a ese servicio de las soluciones ciudadanas. Por supuesto, una ciudadanía capaz, formada y demás. Por otro lado, yo defiendo también que la crisis climática es una crisis cultural. Aquí no estamos solo por haber quemado combustibles fósiles, aquí estamos por una forma de pensar. Y ese cambio cultural, y también me alegra ver aquí a personas que están en ello, es necesario. Entonces yo creo que también el sector cultural va a ser crucial para esa unión de ciudadanía. Y luego, ¿cómo comunicamos a la ciudadanía las cosas? La gente no quiere que le digas lo que tienes que hacer. La gente, cuando tú atacas a la identidad de las personas, a su forma de consumir, a su forma de sentir, ahí ya has perdido la batalla. Entonces creo, y ayer también presentamos un estudio que era un poco como, no las dos Españas, nos salían 8, porque si tú de alguna manera estudias a la ciudadanía desde el punto de vista de identidad, de valores y no tan partidista, una cosa que divide tanto, te sale una España bastante más plural y mucho más proclive al diálogo de la que tenemos. Entonces yo creo que esos trabajos también de profundidad son muy necesarios y también ir lanzando los mensajes según esos valores, ¿no? que caracterizan a cada persona desde el respeto de cada uno y cada una. ¿Creéis que hemos llegado a un punto en el que vamos a distintas velocidades, ciudadanía, administración? Se hablaba en la diapositiva anterior del objetivo de reducir un 25% de papeleo, de burocracia. ¿Creéis que ahora mismo igual el ciudadano, por ese interés, está intentando ir más rápido de lo que la propia administración es capaz de soportar, o viceversa? ¿O vamos más avanzadas las administraciones que los ciudadanos y esas distintas velocidades nos está frenando de alguna manera? Yo creo que hay distintas velocidades, pero no solamente entre el ciudadano y la administración. Es que nos ha pasado en filantropía también. Decía Miriam antes que la filantropía tiene la virtud de poder ser más ágil en muchas circunstancias. Y a veces pedimos y la administración va como, ya es que no puedo más, es que no tengo la capacidad, es que, bueno, pues hay que cada uno en su momento, ¿no? Es como cada uno tiene su rol y su papel en todo esto, ¿no? Igual que los activistas tienen el suyo y no está mal, ¿no? Tienen que estar ahí. La administración tiene que estar ahí, tiene que innovar y tiene que acompañar estos procesos, y la filantropía tiene que agilizar, ser flexible e incluso arriesgarse, ¿no? En muchas situaciones para innovar, equivocarse y seguir adelante, aprender de eso y seguir adelante. Entonces, yo creo que la ciudadanía, evidentemente hay un activismo y un ecosistema pues bueno, relativamente fuerte actuando en este sentido, pero también es verdad que pues estamos en una crisis ecosocial y la gente lo que tiene delante son problemas muy, muy inmediatos, ¿no? La crisis de vivienda, por ejemplo, ¿no? Sin más. Sí que creo que las políticas climáticas pueden ayudar a solventar también esa crisis, y igual eso es lo que no estamos comunicando demasiado bien. Pero la ciudadanía lo que tiene delante son problemas como pues, llegar a fin de mes, la cesta de la compra y el cambio climático. De hecho, creo que en los últimos estudios que han salido, decía antes, ¿no? Que la sociedad española no niega el cambio climático, reclama más acción climática, pero sin embargo no está entre sus 5 prioridades, y las razones son pues, obvias. Pero sí que creo que aún así sí que tiene esa capacidad de aglutinar y de lucha social. Pero luego es verdad que el Estado y el Gobierno pues, no está siendo ágil en apoyar eso. Yo sí que creo que
la forma que tenemos de decidir la política pública hoy, del siglo XXI, se parece demasiado a las de siglos anteriores, y el contexto de incertidumbre, de flexibilidad, que hace falta, tiene que ser otro, y esta crisis de la democracia yo la veo como una oportunidad para rediseñarla desde la ciudadanía, ¿no? O sea, de lejos de echarme las manos a la cabeza con esto, pues bueno, hay que reformarla, hay que rediseñarla y ya está, y hay que hacerlo para que la ciudadanía tenga mucha más capacidad de incidencia. Déjame, porque este evento es para Fundaciones por el Clima, ¿no? Y entonces yo creo que en esto de la ciudadanía, vosotros trabajáis con ciudadanía, que tienen sus emergencias sociales, y antes Pilar hablaba de los colectivos más en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo creo que para vosotros esto es una prioridad, es como cómo doy yo apoyo avanzando con mi misión a esta ciudadanía, pero que además, al hacerlo, la agenda climática vaya calando, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, que la participación de toda la ciudadanía y de estas comunidades sea incluso mayor, forma parte de vuestro rol a la hora de transformaros y de cumplir este pacto de compromiso de Fundaciones por el Clima, ¿no? Aquí has dicho una cosa interesante, salto. Y es que es verdad que tenemos que ser honestos, la transición ecológica no es un proceso lineal donde los colectivos no vayan a estar impactados, serán igual unos diferentes a los de hoy, y entonces yo creo que es importante planificarla con esos colectivos en el centro, y planificando sus soluciones, pues no sé, el empleo pues no va a ser el mismo. ¿Cuál va a ser el empleo en 2050? ¿Cómo va a ser la población española en 2050? Mucho más diversa, con mucha más diversidad cultural, y todo lo que hagamos ahora en esa transición ecológica tiene que tener a todos esos nuevos colectivos y aquellos más vulnerables en el centro. No tiene ningún sentido que los diseñemos sin ellos. Nos vienen muy bien estas reflexiones porque parece que lo hayamos hecho clavado para abrir el debate al público, ya que les habéis interpelado. Luego, José, nos confirmáis si a través de Zoom también hay alguna pregunta. Pues nada, abrimos turno de preguntas, dudas, reflexiones para el público, y lo único que os pedimos es que digáis vuestro nombre y la entidad a la cual representáis. Si es que venís de alguna entidad, si venís a título personal, con el nombre es suficiente. Hola, buenos días. Yo soy Marta Mariño, soy la directora de la Fundación ADECOSE, que es la fundación de la Asociación Española de Corredurías de Seguros. Estamos hablando del papel de la ciudadanía, del papel de la administración, pero me gustaría que hicieseis una valoración del papel de las empresas, que yo creo que tiene mucha incidencia a la hora de propagar este mensaje. Muchas gracias. Sí. Bueno, justo los seguros, además, es como un actor que sale ya todo el rato, ¿no? Porque, bueno, pues desde los desastres, la incertidumbre que hay meteorológica, eso va a afectar muchísimo al sector cultural también. Estamos viendo que muchísimas actividades no se pueden realizar, y imagino que vais a ser un actor bastante relevante en todo esto. Y en la cuestión del sector privado, pues tienen... O sea, el Acuerdo de París, si tuvo un éxito, es porque aglutinó a todos los actores, sociedad civil, sector privado, ahí estaban todos, ¿no? Y de ahí su éxito. Fue en ese sentido algo bastante innovador. Y yo creo que el sector privado va a tener que tener mucha vocación pública a la hora de desarrollar las soluciones, y va a ocupar un papel distinto hasta ahora. O sea, hablábamos antes de los valores, y va a tener que tener una actividad económica donde la propia ciudadanía creo que le va a exigir que esté basada, su estrategia productiva, digamos, que esté basada en otras cosas y en otro tipo de servicios. Porque además va a cambiar mucho. Yo estoy convencida que vamos a ser dueños de nuestra energía, ¿no? Va a ser el sol, no va a ser lo mismo que ahora. Entonces vamos a tener también como ciudadanía seguramente mucha más capacidad de gestión de lo propio, y el sector privado se te va a tener que adaptar a eso, por supuesto. Y además, perdóname, Cristina, va a tener que ser consciente, yo creo que mucha parte del sector privado es consciente de que o se toma la gestión de la biodiversidad como parte transversal de lo que es su negocio, de lo que es de su día a día, o va a dejar de ser rentable esa empresa. Sí. Ayer leía un dato que no me acuerdo, no lo voy a lanzar porque igual me equivoco, pero bueno, un porcentaje muy alto del Producto Interior Bruto está basado en naturaleza, ¿no? O sea que sí, hay que tomar esos datos. Y yo creo que hay que tomar conciencia de los beneficios intangibles para las empresas. O sea, por un lado,
o sea, basta ya de que esto de la transición sea un castigo para la empresa, ¿no? Parece que es una obligación, es un castigo. Es como, bueno, ya ahora además, no, bueno, es que esto verdaderamente es una oportunidad para todos, es una oportunidad para los colectivos vulnerables, es una oportunidad para las empresas de ser mejores empresas y de que esa transformación cultural, ahora ya llevamos años diciendo que la persona que quiere formar parte de una empresa ya va a la empresa, el empleado, digamos, va a la empresa demandando un tipo de empresa, ¿no? Los jóvenes ya demandan un tipo de empresa. Hay que ser exigente con uno mismo, ¿no? Yo creo que la empresa tiene que pensar en cómo puede ser mejor empresa, no solo porque la obliguen, porque hay directivas que la obliguen, sino porque quiere pasar por esa transformación cultural y que sus empleados se sientan orgullosos de formar parte de esa empresa. Porque si tú te sientes orgulloso, trabajas mejor, ¿no? Y además, al final, redunda en una mayor salud del empleado, una mayor productividad. O sea, yo creo que hay que pensar en el beneficio y que, digamos, esa sensación de castigo, ¿no? o de gasto, en realidad es una inversión. Es una inversión, lo que pasa es que es a medio o largo plazo. Sí, pero yo creo que eso es importante, saber, o sea, planificar en el futuro. Creo que para el sector privado, para todos, la mirada a largo plazo me parece como vital. Pero en el sector privado lo que no es rentable es hoy, pero va a ser rentable en un horizonte de 10 años o 20 años, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y nos hacen falta muchas personas dentro del sector privado que se lo crean de verdad. O sea, yo reconozco que a veces soy un poco naif, pero es que yo a mis socios los llamo verdaderos creyentes. Ellos lo saben y se ríen, ¿no? Pero es que es verdad, es que hay que creérselo. Porque la única manera de empujar esto es con pasión y creyéndotelo de verdad. Y generando un efecto onda, ¿no? Decir, bueno, yo hago esto, pero que los de mi alrededor se vayan contagiando, ¿no? Y las hay, ¿eh? O sea, ponemos el ejemplo de Fundaciones por el Clima, ponemos, en nuestro caso, en la Fundación Biodiversidad, tenemos una iniciativa, la Iniciativa Española Empresa Biodiversidad, de la que son parte más de 100 empresas, y son empresas de todo tamaño, de todo color, de todo tipo de negocio, que creen que la gestión de la biodiversidad tiene que ser algo intrínseco en su día a día, en su negocio. Gracias, Marta. ¿Más preguntas? Por aquí. Bueno, hola, yo soy Rosa Ferrer, la directora de la Fundación TVA21, que es Thyssen Borne Mitja Contemporary, y es una fundación de arte, ecología y advocacy. Nos definimos así. Entonces, hay una cosa que ha salido que me parece muy interesante, que es el problema de la sectorialidad, ¿no? De la disciplina, de seguir trabajando en silos, ¿no? Entonces, hablamos de la empresa, la cultura, la filantropía, necesariamente, ¿no? Porque trabajamos en diferentes lugares, bolsas, etcétera, ¿no? Mi pregunta es muy abierta y es en relación, me parece que vosotras dos tenéis un privilegio de trabajar en unas fundaciones muy Zoom, ¿no? ¿Cómo veis, en qué sentido veis la cultura fundamental más allá de esa especie de lugar al que se nos coloca un poco decorativo, ¿no? O un poco de mediación, ¿no? De decir, oh, no, pues la cultura ayuda a las cosas y tal, ¿no? Yo creo que tiene otros potenciales y yo creo que el potencial está en lo que consigue sentando a la mesa a todos los demás agentes, ¿no? Cómo la cultura podría estar involucrada en cada una de las demás instituciones, ¿no? Es un poco hacia donde, o las demás, los demás lugares, ¿no? Como es lo mismo que con los objetivos, ¿no? Están los objetivos y luego está la cultura que no tiene ni un objetivo propio y que hay mucha gente, hablo de los ODS, ¿no? Mucha gente que dice, no, porque ya forma parte de todo. ¿De verdad forma parte de todo o se tiene que trabajar sectorialmente con la cultura? ¿Cómo nosotros nos encontramos mucho en ese sitio, ¿no? En el que no queremos estar, ¿no? Como al final de un proceso, como decir, ah, vale, pues son los que vienen y hacen una película y cuentan las cosas de una manera, ¿no? No sé, creo que el arte, la cultura, la creación, la posibilidad que tiene es abordar los problemas de otra manera, ¿no? Y eso me parece que no se tiene suficientemente en cuenta y me gustaría que me lo contarais. Gracias. Un poco desde vuestra perspectiva. Súper interesante la reflexión porque es... La Fundación TVA21
Thyssen-Bornemisza Contemporary, que es una fundación de arte, ecología y advocacy, le llamamos, o implicación Decía pública. que es muy interesante la reflexión porque precisamente en los últimos tiempos también es importante que el sector del arte, de la cultura, del cine, esas nuevas narrativas que hay que generar también para hablar de la transición ecológica, esa comunicación, esa divulgación que muchas veces se nos olvida, pero también es la base de que todo esto llegue y llegue de la mejor manera posible, atraer a esos sectores que puede parecer que no tienen nada que ver con la transición ecológica, del arte, la cultura, el cine, es fundamental y nosotros por lo menos también desde la Fundación lo estamos viendo que cada vez se está integrando más. Fíjate si es importante. El arte y la creación cuando se sienta en una mesa con otros agentes a pensar, sin esa vocación solucionista de la ingeniería o de otros, sino un poco en ese territorio que decíais vosotros con medios para abordar la incertidumbre, ¿no? O el experimento, ¿no? ¿Qué potencial veis ahí, ¿no? Fíjate, eso es importante y si vemos potencial, que estábamos Miriam y yo peleándonos para ver quién contestaba primero. O sea, con eso te lo digo todo. Creo que... Rosa ya sabe que es mi tema preferido. Creo que es que vosotros podéis acercar posturas. Creo que es fundamental. Desde Porticus apoyamos una red que se llama Community Arts Network y que lo que hace es apoyar artistas que hacen incidencia política en temas de cambio climático y no solo, ¿no? Para cuestiones, desafíos sociales, ¿no? Y creo que cuando antes hablaba de lenguajes y de construcción de narrativas, creo que a través del arte es como se llega mejor a la ciudadanía general, ¿no? A ese ciudadano que a lo mejor esto no tiene nada que ver con ellos a priori, lo ven las noticias y pero a través del arte conseguimos llegar a ese ciudadano. Y yo creo que es fundamental y además puede ser muy provocador, ¿no? A mí me gusta que haya provocación, que antes hablaba de resistencias. Creo que el hecho de que se debata y que haya conflicto y que la gente sea capaz de hablar con posturas contrarias gracias a determinadas provocaciones que trae el arte, me parece que es clave para poder avanzar. Y no me enrollo. ¿No? Que es lo que pedimos, pero hay una resistencia, se nos coloca siempre en un lugar de poca importancia, ¿no? Como decorativo. Pues mira, viniendo a eventos como este, yo ya me he anotado tu nombre y a la próxima sesión que haya de conversación, de discusión para poder avanzar en algún tema, pues te llamaremos. No, bueno, yo estoy con Rosa, que es verdad, yo cuando empecé en ICF, bueno, Rosa y yo nos conocemos y hemos hablado bastante de esto. Yo sí que siempre quise dentro de la estrategia para España que hubiera una parte de inversión en cultura. Era más por intuición que tener una estrategia clara y sí, todo está por silos y están las fundaciones que financian cultura y están las que hacen cambio climático. Pero es verdad que esa conexión es difícil de establecer. Se está rompiendo. Y de hecho, creo que en esto que hablaba yo antes de experimentar con el arte para mí ha sido muy productivo trabajando. Ha alimentado mis estrategias a usar la ciencia ficción, ha alimentado mis estrategias a pensar en diseño de futuros, he podido explorar los márgenes de lo que hago, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando en energía y solo leo lo que pasa en energía, me estoy perdiendo una riqueza de información que es vital para mi estrategia enorme. Y todo eso lo representa muy bien la cultura. Además, vuelvo a que aquí nos ha traído una forma de pensar. Pues la cultura es justo eso. Y a mí me encantaría establecer como ese diálogo mucho mayor, pero es verdad que la filantropía va en general bastante por silos. Pero repito, este año, por ejemplo, nosotros sí que estuvimos trabajando en Foodscapes, que bueno, ese proyecto que conoces, para lo que nos conozcáis en la Bienal de Arquitectura en Venecia, pues bueno, hubo un proyecto muy bonito que era como que cuando comemos estamos comiendo un territorio, ¿no? Y hubo obras artísticas alrededor de eso y justo el diálogo de los artistas con nosotros, ellos lo decían, que habían hecho como muy rico y muy exacto lo que querían decir. Si no, igual hubieran dicho otra cosa y se hubiera quedado más en una cosa meramente artística, ¿no? Luego también creo que la cultura se percibe como algo para las élites. Y entonces también eso es una resistencia que a nosotros nos cuesta mucho vencer. Lo que tú decías, ¿no? Es verdad, vamos a llegar a la ciudadanía. ¿Pero a qué ciudadanía, no? Si igual esta ya es la convencida o la que sabe. Entonces eso también es otra cosa que tanto el sector cultural como el nuestro tenemos que vencer conjuntamente. Y
Y luego nosotros también estamos trabajando, por esto que decía antes, de que la gente no quiere que le digas lo que tienes que hacer. La gente tiene que ir entendiendo como una agüita fina que le va permeando esto que pasa, ¿no? Y en el audiovisual, pues por ejemplo, la representación del cambio climático es o bien apocalíptico, vamos a morir todos, con lo cual, pues ya está, ¿para qué me pongo a mirar para otro lado? O algo totalmente inabarcable, pero lo normal es que esté ausente. Y sin embargo, el audiovisual ha conseguido cambiar leyes de género en Chile con una chica fantástica. Pues que puedo poner 1000 ejemplos, pero Scully, os acordaréis del efecto Scully que tuvo. Las mujeres se matricularon luego muchísimo más en carreras científicas por eso. Tiene un poder brutal y sin embargo no se representa. Tampoco queremos documentales de cambio climático, que están muy bien, no estoy diciendo que no, pero si queremos llegar a las audiencias, lo que estamos intentando es trabajar con guionistas y ver cómo la narrativa climática, la lente climática, que es como lo llamamos, se introduce en las narrativas, pues es un thriller, ¿no? Pues una lente climática es tomar una decisión de dónde aparece un cadáver. Igual puede aparecer en una casa o en una inundación provocada por el cambio climático. Y la narrativa sigue su propio curso, pero tú ya has metido esta problemática porque está pasando y está ausente en las historias que contamos. Yo no sé también si te voy a decir bien la cifra, ¿no? Pero me parece que nosotros estuvimos mirando que de toda la producción audiovisual, que bueno, que estas cifras son difíciles de hacer, ¿no? Pero me parece que menos de un 0,7% de toda la producción audiovisual salen cuestiones climáticas o abordan la cuestión climática, tanto en ficción como en documental, con lo cual es muchísimo, muy poco. No sé, no llegaba a un 1, era muy pequeño. Yo tampoco me acuerdo del porcentaje, pero era te voy a dar una alegría. Que fíjate, el Papa, el Vaticano sacó una encíclica, Laudato Si, que es hacer una conversión ecológica, y entre la biografía está Donna Haraway. O sea que fíjate si la cultura está llegando a dar la vuelta a cosas. Y lo que yo quería ahondar un poco es lo que dice Cristina, ¿no? Una cosa es la producción y la otra cosa es el artista en el terreno, ¿no? Y lo que puede hacer. En eso la Fundación Caraso sabe mucho también, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, vengo de otras cosas antes de llegar a esta fundación y trabajé pues, durante muchos años en Matadero, ¿no? Y en Matadero hay un programa que yo siempre lo pongo por encima de muchísimas cosas que se llama Intermediaria, que es un trabajo de artistas trabajando en el terreno día a día, con proyectos muy divertidos, muy interesantes y con un foco, por supuesto, hacia la transformación, donde la transformación climática, por supuesto, tiene muchísimo que hacer. Y el resultado es de esa inversión es tan fuerte. O sea, es increíblemente transformador lo que los artistas pueden hacer en los colegios, lo que los artistas pueden hacer en una mesa de trabajo en un ayuntamiento, eso también lo hemos vivido, ¿no? Sí. Con el ITD. Quiero decir que, bueno, reivindico un poco, a ver si nos ayudáis a un poco estar más en medio. Gracias, Rosa. Nos quedan ya pocos minutos para acabar la mesa. Vamos a dar la palabra a una persona más. Se te han adelantado, creo. Sí, era un poco por sumar en lo que se estaba comentando. Ahora me pongo de pie porque estoy muy detrás. Si lo hacemos breve, perdona, damos paso también a una última intervención de aquí. Breve me llamo Gloria Cid, vengo de Fundación La Caixa. Ahora estoy creando un poco la estrategia de cambio climático. Estamos empezando en ello. Por un lado, quería comentar que ese 2%, yo también estoy de acuerdo un poco con lo que se ha dicho, que yo no creo que realmente sea real, porque no sé hasta qué punto, qué datos se tienen en cuenta para medirlo, en el sentido que, como hemos visto, todo el cambio climático se puede entender desde una vertiente totalmente, bueno, que está metido en cualquier ámbito en el que estemos trabajando. Desde la cultura, que yo creo que se están haciendo, se tiene que hacer más, pero yo creo que se está ahora, vengo del Climate Week en Nueva York y el American Natural History Museum ha realizado varias exposiciones y ciclos de conferencias con diferentes profesionales de diferentes sectores donde el mundo artístico estaba presente con exposiciones. Es decir, yo creo que sí que realmente el mundo de la cultura está haciendo, aunque tenga que hacer más. Pero luego eso, medimos la cultura, medimos lo que hacemos en pobreza, medimos lo que hacemos en cambio climático o en medio ambiente, medimos lo que hacemos en educación, medimos lo que hacemos en investigación, pero claramente el cambio climático está siempre en todo ello.
Yo actualmente estoy haciendo un mapping de todo lo que hace Fundación La Caixa, todas las actividades desde todas las áreas, y nosotros ahora mismo no podemos decir que estemos haciendo nada, pero en el momento en que analizas todo lo que hacemos, están saliendo un montón de cosas, porque todo intersecciona en muchos casos con el cambio climático. Y ahora sabremos realmente qué dinero estamos dedicando a actividades que sí interseccionan con el cambio climático, tanto en el ámbito de la mitigación o de la adaptación. Si todas las fundaciones hiciéramos lo mismo, seguramente ese 2% veríamos que es un poco mayor, aunque seguramente, seguro, insuficiente. Es decir, la idea es que crezca, pero la manera en cómo lo medimos creo que hoy en día todavía es demasiado sectorial, demasiado por ámbito. Sí, es una de las claves seguramente de lo que hemos tratado también en la mesa, de que no sea una línea de trabajo independiente del resto de las líneas de trabajo de las empresas, de las entidades, sino que sea la línea transversal que marque todo el día a día de En nuestro caso tenemos claro que será una línea transversal, es decir, desde todos nuestros ámbitos de actuación, desde eso, cultura y ciencia, y cultura tendrá un papel relevante, investigación, educación, social, desde todos los ámbitos se tratará el tema, no solo creando una cápsula nueva. Y, bueno, gracias. Igual es una obviedad, pero yo te pediría dos cosas. La primera, que el Departamento de Cambio Climático no sea un departamento, que no sea un departamento para las demás líneas, sino que lo construyas con las demás líneas, y que Fundación La Caixa hable con La Caixa. Porque muchas veces intentamos que la Fundación haga lo que... ¿no? Sí, tenemos que hablar con CaixaBank, pero sobre todo con Criteria, que es de donde vienen nuestros fondos. Y ahí, claro, es un melón. Pero estamos en ello, claro. Pero hay que ser valiente. No, estamos en ello. Estoy en ello. Damos paso a una última breve también intervención, por favor, y así cerramos ya esta mesa. Hola, buenos días. Me llamo Alexandra Udovenko, soy de Fundación Atelier ITD. Y quería preguntaros, han mencionado que la crisis climática es también la crisis cultural, como la forma de pensar de la gente, y la gente no siempre quiere saber qué tiene que hacer y qué no. Y al mismo tiempo, en la vida cotidiana, afrontar el cambio climático es bastante caro. Por ejemplo, los paneles solares. No todo el mundo puede permitírselo, y parece que existe como una brecha bastante como grande en lo que queremos conseguir, alcanzar, y al mismo tiempo lo que está al alcance de la mayoría de la población. Y ¿no creen que las medidas de la mejora de la situación climática debería ser más accesible para las personas, para que lo sean, para que los cambios sean realmente más rápidos, efectivos, y al menos para que la gente sea más motivada? Gracias. A ver, totalmente de acuerdo contigo. O sea, los procesos políticos van siempre en paralelo, ¿no? Es decir, que si retiramos el coche está habiendo políticas de movilidad sostenible por otro lado, ¿no? Que a veces se nos olvida, que es como me van a quitar el coche, no, pero bueno, si se hace bien te van a dar otra solución, ¿no? Y uno de los peligros que veo en el nuevo ciclo europeo es que está muy enfocado a la competitividad y a lo sectorial, y evidentemente todo el tema de justicia social queda muy diluido, y creo que eso es un peligro absoluto, y que además que aboca al fracaso todo lo demás, entonces el componente social creo que tiene que estar en el centro del diseño de las políticas climáticas, y también creo que igual tenemos que dejar de hablar de políticas climáticas, porque en realidad estamos hablando de cómo mejorar la vida de la gente mediante una nueva forma de una economía verde, y debemos como cambiar eso. Pero dicho esto, y lo he dicho durante las intervenciones, la transición ecológica no es un proceso lineal donde todos, así un camino, un corredor de árboles verdes donde todos somos felices. Va a haber personas impactadas, ahí están las estrategias de transición justa, y las políticas se tienen que diseñar con los colectivos más vulnerables en el centro de ellas. Tienes razón, hay pocos recursos y son poco accesibles, y cuando hablamos de que hay subvenciones, rebobino, yo creo que es que hay que ser muy específico en para quién van las ayudas, o sea, qué ayudas hay y para quién van esas ayudas, quién de verdad lo necesita. Y eso es algo que no está sucediendo ahora. Yo creo que hay que movilizar capital privado, el ciudadano tiene que movilizar su capital y saber cómo lo invierte, hay que ayudarle a hacerlo bien, hay que quitar esos miedos, y luego tiene que haber grandes capitales que ayuden a la transición. Eso es así.
La ayuda pública tiene que ser muy, la que hay, específicamente dedicarla a quien lo necesita de verdad. Pues muchas gracias a todas las personas que habéis intervenido. Gracias Miriam, gracias Cristina y seguimos con la jornada. A vosotros.